Después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. A 5 días de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, seguimos recorriendo los distintos espacios políticos que se ofrecen como alternativa en la provincia de Córdoba. El Nuevo MAS tiene lista propia de candidatos a diputados nacionales. La encabeza Julia Di Santi, que está en línea con nuestro programa. Julia, buenos días. Guillermo Jeremías del programa Así son las cosas de Río Cuarto te saluda. ¿Cómo va? Hola Guillermo, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, muy bien, muy bien. Último tramo de la campaña. Sí, una campaña que nosotros observamos como muy amarreta de ideas, ¿no? Muy pobre de debates. ¿Ustedes lo perciben así? Hay espacios políticos que con recursos y posibilidades ni siquiera pudieron desarrollar un constructo de ideas como para entusiasmar al electorado. Hay desazón porque la mayoría lo que propone es sangre, sudor y lágrimas. ¿Esa lógica es la que va a terminar dominando la elección, Julia? Bueno, hay que ver. La verdad que lo que principalmente hay es muchísima incertidumbre en los espacios políticos sobre qué va a pasar el domingo y cómo va a quedar el tablero y las fichas acomodadas, porque sí coincido en que fue una campaña de pocas ideas, pero principalmente lo que vi es una campaña donde han dicho muy frontalmente espacios como el de Bullrich que quieren terminar con los piquetes, que quieren terminar con la movilización, que quieren terminar con quienes luchan por sus derechos, que pareciera que pelear por los derechos está mal, y sobre todo que nos quieren quitar nuestros derechos, que la industria del juicio, por ejemplo, que ha sido ampliamente cuestionada, cuando en realidad detrás de esa supuesta industria lo que hay es los derechos de los trabajadores a no ser despedidos o a ser indemnizados, o bueno, toda la cuestión vinculada a los estatutos en general de los trabajadores y las reformas laborales, las contrarreformas laborales, las contrarreformas jubilatorias. Yo siempre digo, más Bullrich y Larreta son, digamos, distintas recetas de un mismo ajuste, ¿no? Como que el objetivo lo comparten, por más que están en una interna que se están matando entre sí. Y bueno, y después tenemos otro problema que es Massa y Grabois también. A mí me parece que bueno, que Grabois termina siendo una colectora de masa, o sea, termina siendo un espacio político que solo distingue el tramo presidente y vicepresidente, entonces no hay alternativas en cuanto a legisladores, representantes más locales que puedan llevar adelante otro tipo de alternativas a la hora de gobierno. Y bueno, y Massa, que la verdad que es una alerta total, porque bueno, ahí veo que no hay no hay programa, no hay propuesta, no hay nada, ¿no? Es, bueno, es votar a alguien que evitó algunas cosas, pero que bueno, en el fondo también hay mucha incertidumbre que puede pasar porque, bueno, corre el dólar, la inflación se vuelve a disparar, bueno, entonces la verdad que es un poco, a mí me parece que el escenario, encima acá en Córdoba, con tantas convocatorias a votar, campañas súper lavadas, las cordobesas, me parece que eso tampoco ayudó, pero sí veo, bueno, que hay un sector preocupado, y bueno, esa preocupación sabemos que es genuina, que está preocupado por la crisis muy grande que estamos viviendo. La verdad que si hay que partir de algún lugar es que estamos en una crisis histórica, una crisis como la del 2001, como la del 89, los trabajadores bajo convenio que no llegan a fin de mes, la inflación que te carcome el salario todos los días,
Bueno, entonces ahí es donde tenemos que decidir justamente eso, cómo se explica este fenómeno, ¿no? Bueno, se explica porque realmente es una situación muy compleja. ¿Por qué cree que en ese contexto descorazonador la gente opta más por la abstención o manifestar su enojo no participando antes que buscar a la paz? ¿Por qué creo que pasa eso? Así es. Bueno, me parece que de alguna manera, bueno, qué sé yo, los fenómenos electorales son complejos. En Jujuy, por ejemplo, el candidato de Morales obtuvo una mayoría aplastante en las elecciones y a la semana la gente se estaba manifestando en la calle en contra de la reforma constitucional, ¿no? Entonces, los votos, las elecciones no son un cheque en blanco para los gobiernos, y la verdad que sí he visto dentro de lo que es la campaña que hay un debate de fondo, que es cómo salimos de esta crisis. La gente está buscando eso, y la verdad que en la calle, a diferencia de por ahí lo que se suele transmitir, o bueno, o depende quién lo dice también, en la calle se escucha mucho, por ejemplo, lo impactante que es la campaña alrededor de los 500.000. Yo estuve haciendo volanteos, estuve en la calle, el domingo estuve en un barrio acá de Córdoba, Villa Libertador, que es un barrio lleno de laburantes, trabajadores, y bueno, un poco, nos decía una señora, bueno, al fin una lista que habla del salario, ¿no? Porque la verdad que es una de las preocupaciones más grandes, y los distintos sectores políticos no tienen nada que ofrecer alrededor de eso. Entonces, bueno, por ejemplo, nuestra propuesta es llevar el salario a 500.000 pesos, es como que, viste, bueno, cuando tirás la piedra y bueno, y se abre todo un debate, y Sí. En torno de eso, es una propuesta que Julia, cuestiona al sector de la clase capitalista. Bueno, es interesante. Julia, en torno de eso, es cierto que no puede no ser entusiasmante una propuesta de esas características. La cuestión es el cómo se va a materializar, cómo van a ser los comercios, las empresas, las actividades para poder pagarle a sus trabajadores esa cifra, de dónde van a salir esos recursos, porque planteado como una cuestión de utópicas, bueno, pareciera de imposible realización. Claro, sí, esa es una de las cosas que también nos preguntan en la calle, y la verdad es que cierra cuando vos decís que hay grandes empresarios como Fiat, como Renault, como Iveco, que tienen hiperganancias, que esas ganancias las fugan, ¿no? Porque también es sabido y conocidísimo que en nuestro país es uno de los principales tenedores de moneda extranjera en el exterior. Entonces esa plata se va del país, esas hiperganancias que generan. Entonces, bueno, si arrancamos por las más grandes empresas, lo que te digo es que vamos a extraer el salario de las grandes ganancias que generan, como se hacía, no te digo mucho tiempo atrás, ¿no? En el 2015 el salario promedio en Argentina eran 2 canastas básicas, y hoy está el salario promedio rozando la canasta básica. Entonces, lo que queremos hacer es retrotraer el poder adquisitivo al año 2015, ¿no? Y bueno, después por otro lado, las pequeñas empresas, los pequeños comercios, pequeños, ¿no? De 1, 2, 3 empleados, bueno, porque después el universo PYME incluye fábricas que van desde los 100, 150, 300, bueno, son grandes fábricas que sí pueden justificar que sus ganancias no
no llegan para poder devengar ese salario, bueno, se va a hacer un subsidio para eso, ni hablar de los pequeños comercios. El otro día venía una señora y me decía, tengo una despensa en mi casa y trabaja mi sobrina en esta empresa, en esta despensa. Bueno, pero ahí sí vamos a poder bancar ese salario con un subsidio, o sea, me parece que también la verdad que el gobierno actual y junto con el anterior han destruido nuestro poder adquisitivo salarial. Yo que soy docente, es impresionante lo que se ha retrotraído el poder adquisitivo de mi salario. Ahora, si no se puede nada, ¿no? Es como el mensaje a la gente, no se puede nada, no se puede estar mejor, no se puede resolver esto. No, sí se puede. Todo lo se que puede. queda en el camino es peor. Se puede, y bueno, Julia. eso me parece que es lo que hay Julia, que intentar dar vueltas y problematizar y poder ofrecer una alternativa desde quienes defendemos los derechos de los trabajadores y las trabajadoras hacia el conjunto, ¿no? Claro, no es que nosotros digamos que no se puede, creemos que se puede, la cuestión es el cómo, y cuando uno avanza sobre el cómo, ve las dificultades existentes, porque también entre ese universo que tiene problemas están muchos pequeños y medianos empresarios que tienen que emplear gente y que no les alcanza tampoco a ellos, ¿no? La economía no es la realidad de Arcor, de 4 o 5 empresas grandes, una gran mayoría de pequeñas y medianas empresas que a lo mejor quisieran poder pagarle 500.000 pesos a sus trabajadores, pero ¿cómo hacen? Una última cosa, Julia, estamos dialogando con Julia Di Santi, la candidata a diputada nacional por Córdoba en primer lugar del Nuevo Más. ¿Creen que en la agenda de las elecciones va a tener protagonismo un problema muy grave que vive la provincia de Córdoba, que está ligado con la falta de seguridad, o será la economía nacional la que termine siendo la gran determinante del resultado de las urnas? Primero te digo algo de lo último que dijiste recién de la pregunta, con respecto al universo de las pequeñas y medianas empresas. Yo quisiera que también en estas elecciones podamos hablar del enorme universo de trabajadores que no llegan a fin de mes. Por ejemplo, un trabajador de call center que trabaja 30 horas por semana y gana 125.000 pesos, ¿no? Un trabajador de la Unión Obrera Metalúrgica que ahora hicieron una gran pelea, pero que estaban ganando 160.000 pesos por mes. Nosotros nos estamos refiriendo a ese enorme universo de trabajadores bajo convenio que están ganando miseria, y no puede ser que eso no sensibilice, porque si no, estamos justificando que los salarios son una miseria y que vamos a seguir ganando de esa manera. Entonces, la salida de la crisis no puede ser más ajuste. Y bueno, con respecto a lo que me preguntabas, me parece que, bueno, tenemos que poder pensar cómo llegamos a este domingo 13. Nosotros estamos planteando este problema que es las PASO, que estamos por debajo del piso proscriptivo que nos deja esta elección. Entonces lo que queremos es pedir que nos acompañen con su voto, que nos acompañen con su con su apoyo que siempre tenemos, que la verdad que en las elecciones anteriores lo hemos comprobado, y bueno, de esta manera dar vuelta. Estamos haciendo una campaña con Manuela Castañeda, con todo, lo vimos todo, la verdad, en la campaña, y bueno, estamos planteando esa cuestión. Julia, muchísimas gracias, muy amable por este contacto. Bueno, Guillermo, te mando un abrazo y bueno, estamos en contacto. Saludos. Buenos días, la primera candidata a diputada nacional por Córdoba del Nuevo Más, Julia Di Santi. Así son las cosas, conciencia y verdad.